un espacio para compartir pensares, sentires, ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, opinión creativa, reflexiva y propositiva, con su conductora, Patricia Alvarado. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos, amigas de redes sociales, ¿cómo están? Bienvenidas a su programa Todas las Voces, por supuesto, desde la plataforma del Escarabajo Radio, la radio que se ve. Hoy estoy de manteles largos, porque le doy la bienvenida a mi amigo, el maestro Luis Rangel. Bueno, él es un experto en el tema de derecho penal, en la mediación penal, y por eso pues esta tarde le damos las gracias por estar aquí en la plataforma de pues Todas las Voces. Amigo, pues nada más, tú lo sabes, este es un programa para y desde la sociedad civil, donde promovemos la cultura de paz, la promoción de los derechos humanos y por supuesto la libertad de expresión. Y bienvenido nuevamente aquí. Muchas gracias, Pati. Buenas tardes a todo tu auditorio y a todos los compañeros que nos ven a través de esta red, bendita redes sociales, ¿verdad? Y sí, me habías comentado en días pasados que tocáramos un tópico que cobra mucha vigencia, está muy actual y que es muy generoso, lo que son las salidas alternas dentro de un procedimiento ordinario penal, dentro del sistema acusatorio adversarial, pero también tenemos que marcar la diferencia y por qué no hacer un parangón con lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, todo aquello que se dirime en las fiscalías y que de alguna manera, vuelvo a repetir, es muy generoso porque permite a las fiscalías separar todos aquellos asuntos o carpetas de investigación que pueden resolverse a través de la cultura de paz, como lo serían lo que llamamos los métodos alternos o bien los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, que quede bien claro, son dos cosas muy diferentes. Una cosa son los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, que vemos prácticamente en la etapa de investigación de una carpeta que se está integrando, y otra cosa, guarda mucha relación el tópico, pero lo que son
las salidas alternas dentro de un procedimiento ordinario en materia penal, lo que conocemos los penalistas como acuerdos reparatorios y salidas a una suspensión condicional del proceso, o bien también lo que sería una terminación anticipada, o como lo conocen como método abreviado. Entonces, pues fíjense qué interesante tema, mediación penal, y bueno, el maestro lo va a estar compartiendo de una manera muy sencilla, muy digerible para nosotros, como, bueno, nosotros somos abogados, pero quien nos está viendo, amigo, de repente no conoce esta salida alterna, ¿no? Entonces es muy importante que ahorita durante el curso de la exposición, en esta hora que se va a ir rapidísimo, pues pongan atención, y si tienen alguna pregunta que hacerle al maestro Luis, bueno, pues con todo gusto aquí se las vamos a contestar, y si no las llevamos de tarea, no, ¿verdad? Y si no buscamos un abogado. No, bien, lo que nos ha caracterizado durante tantos años de nuestra amistad, Pati, es de que buscamos la manera de clarificar las cosas, aterrizarlas y que lleguen verdaderamente a ese sector que tiene necesidad de esto, ¿no? Y por qué no decirlo también a algunos compañeros abogados que ya se han incorporado a este sistema y que, ¿por qué no decirlo?, les sirve de mucho y es generoso a la hora que tienen algún cliente, un representante, cómo orientarlo para efecto de que no se vaya a un proceso jurisdiccional, que déjame decirte, amén de que haya situaciones en las cuales nos tenemos que ir a un abreviado forzosamente o bien a un juicio oral, toda vez que de acuerdo a las características o a los requisitos de estos métodos alternos, vamos a encontrar algunas salidas. Me gustaría, si tú me lo permites, señalar rapidísimo para aquellos compañeros que nos están observando, que todo esto es constitucional. Todo esto ya se encuentra compilado en el 17 y 18 de la Constitución Política Federal, que establece que hay que privilegiar en todos los hechos lo que tiene que ser con los métodos alternos, y culmina todas las legislaciones de la República Mexicana para que vayan incorporando dentro de todas sus áreas lo que son los métodos alternos, los mecanismos alternativos, etcétera. Pero si me lo permites, en la actualidad ya sabemos nosotros que todos los sistemas se saturan porque hay poco personal, porque la demanda es excesiva y porque los sistemas empiezan a colapsar. Hay que decirlo con las palabras como lo es. Ya empezamos a ver muchos tipos de conflictos dentro de las instalaciones de las salas de juicios orales, en fiscalía, por el cúmulo de trabajo. Entonces, fíjate, estos métodos alternos dentro de un procedimiento ordinario penal son muy generosos porque nos permiten que de alguna manera se vaya desacelerando los procesos y también las fiscalías vayan de alguna manera a través de este personal que deben de tener capacitado en métodos alternos, orientar a los abogados, orientar a las partes para que lleguen a una solución pacífica. Pero tendrá que ver mucho la capacidad que tengan aquellos operadores en poder orientar a través de la mediación, la conciliación y poderlos llevar a que arriben a una buena solución a su conflicto. Que quede bien claro, se nos dice mucho en método alterno que esto es ganar, ganar. Hay que entender que esto también hay gente que nomás no va a querer jamás irse a través de un mecanismo o de una salida alterna. No nos debemos de frustrar, sabemos que así es esto, pero siempre es constantemente estar orientando y da mucha satisfacción el poder llevar a los operadores, a las gentes, a que arriben a una solución pacífica, negociada. Al final de cuentas no es otra cosa más que una negociación, pero en que las partes quedan satisfechas y poderlos orientar en la medida de lo posible a qué era lo más viable. Digo, es mi recomendación. Fíjate, amigo, pues como bien lo dices, es una medida alterna. Claro que siempre que haya voluntad de las partes, ¿no? Porque también se busca, ¿no?, la reparación del daño en esta mediación. Es una de las finalidades. Bien, el sistema es bien claro y lo dice, lo reitera, los principios de estos sistemas es de que se debe de esclarecer los hechos. El imputado o el investigado no debe de quedar impune y se debe de buscar resarcir el daño a la víctima, que siempre se había quedado rezagado. Sin embargo, fíjate que ahora se habla mucho de la reparación integral, que tiene que ver con no nada más que se le repare los gastos, los tratamientos que ha tenido, sino dejó de ganar dinero, dejó de trabajar, gastó, pidió prestado, etcétera, etcétera. Es ahí donde los abogados nos tenemos que preparar en todo
estos tópicos para efecto de que verdaderamente a la víctima se le haga una reparación integral. Si no, otra vez, si el abogado no se prepara en estos temas, vamos a las audiencias, vamos a las fiscalías y créeme, nada más se cumple con la reparación del daño de una manera material, que es muy poco. Si me explico, es muy poco. Y se habla mucho de la reparación integral. Pero vuelvo a repetir, donde los abogados tenemos que orientar bien a nuestros representados de que acompañemos facturas, documentos oficiales, de alguna manera que garanticen que al estar en una audiencia podamos debatirle, ¿sí?, a la contraparte de todos los gastos que se hicieron, psicológicos, postraumáticos, psiquiátricos, médicos, gastos, gasolina, se pidió prestado, los honorarios de aquello, o sea, todo es reparación integral. Me tiene que dejar tal y como estaba en el momento de que sucedieron los hechos. Esa es una reparación integral y te lo voy a repetir, todavía estamos trabajando nada más con puras reparaciones materiales, con los dictámenes psicológicos que arrojan 12,000, 13,000 pesos como reparación de daño. ¿Te parece que eso es integral? No, falta todavía. Pues miren, este primer bloque ya se fue muy rápido, pero vamos a regresar ahorita después de un corte. Y bueno, por supuesto que también le damos las buenas tardes a Aida Rodríguez, que se nos pasó, porque entré así como rápido, venía un poquito ya atrasada, pero por supuesto, buenas tardes a Aida Rodríguez, que está en los controles y es la directora del Escarabajo Radio. Ahorita regresamos, amigo. Continúa con nosotros. En un momento regresa Todas las Voces. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde la calle Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro, en Guadalajara, Jalisco, México. Diario Puntual Jalisco, periodismo de tesis. www.puntualjalisco.com. Información fresca, veraz y oportuna, con las noticias más relevantes. www.puntualjalisco.com. Diario Puntual Jalisco, periodismo de tesis. www.puntualjalisco.com. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Ya estamos de vuelta con Todas las Voces. Continuamos. Pues ya estamos aquí nuevamente, amigos y amigas, con este tema tan interesante como es la mediación penal. Pareciera que todos los abogados y abogadas conocieran del tema, pero déjenme decirles que no. Por eso traemos aquí al maestro Luis, que es experto y nos va a sacar de algunas dudas. Pero déjame decirte, amigo, que a partir de las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2008, en materia de seguridad y justicia, se han generado grandes aportes doctrinales, legales, jurisprudenciales y sociales.
tanto nacionales como internacionales, desde el punto de vista de quienes participan directa o indirectamente en los procedimientos penales o conocen poco o mucho. Nuestro sistema de justicia penal en México, en ese sentido, a 12 años, más o menos que 14 años, ¿no? 14 años de estas reformas, pues han marcado un precedente dentro de la justicia. Por eso es importante sacarlo a relucir, a colación, para que las personas que tengan algún tema en un proceso penal, pues sepan que hay una salida alterna y no se vayan al proceso en sí. Bien, lo que comentas tú, esto derivó de la reforma del 2008, como lo dices atinadamente, sí. Y también existe ya jurisprudencia de la Corte y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho convencional, que nos establece que dentro de un procedimiento ordinario, como es el caso ahora del sistema acusatorio, existe en nuestro Código Nacional, específicamente en el artículo 183, se habla de las salidas alternas. ¿Sí? ¿Qué son las salidas alternas? Entendemos por salidas alternas formas de resolver el conflicto penal a través de dos salidas. Esas dos salidas vienen a ser los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Esas dos salidas alternas tienen características muy específicas, muy sui generis. Por decirlo, un acuerdo reparatorio. ¿Cuándo cabe un acuerdo reparatorio? Una vez que se ha judicializado una carpeta a un juzgado de control y allí, estando en audiencia, se solicita que toda vez de que el delito reúne las características de un acuerdo reparatorio, ¿sí? Y sus trámites y procedimientos y requisitos, ¿cuáles serían? Que sea un delito que sea por querella de parte, o bien que se haya presentado una denuncia penal, que no haya sido en cuestión de materia familiar, es decir, que sea de carácter patrimonial, y también en un momento determinado que no exista oposición por parte de la víctima, o en este caso de las personas que hayan sufrido la agresión. Este es un acuerdo reparatorio, no cabe la violencia, que quede bien claro. No cabe la violencia y tiene que haber toda una denuncia o una querella para que proceda un acuerdo reparatorio. Esto se eleva en una audiencia y se determina, ya sea a través de un convenio en el cual se repare el daño, que las partes queden de acuerdo. Esa reparación del daño puede ser en ese momento o puede ser de trato sucesivo. Es decir, te voy a pagar 15, 20 mil pesos por tus daños, ¿estás de acuerdo? El juez lo aprueba, te los voy a dar en esta sola exhibición. ¿Sabes que no te los puedo dar en esta sola exhibición? Te los voy a dar en 30, 60 y 90 días. El juez asume que se dan las condiciones y lo aprueba y establece que en ese momento, si se aprueba el acuerdo reparatorio y en ese momento se subsana o se repara, se acabó el asunto. Lo único que hace el juez de control es emite una resolución, fíjate, no es una sentencia, es una resolución que pone fin al juicio y se sobresee. Ese es en el acuerdo reparatorio. ¿Qué es lo que sucede si es un delito que rebasa esa situación, pero que no rebasa la media aritmética de 5 años? Ya se vinculó a proceso, no rebasa la media aritmética de 5 años y no existe oposición de la víctima o del ofendido. La defensa propone un plan de reparación de daño que consiste en pagar, sufragar alguna necesidad, en este caso de la víctima o del ofendido, y se compromete a unas condiciones que el juez las va a valorar. Si el juez valora que esas condiciones en un momento determinado son suficientes, da por concluido y le da el uso de la voz primero que nada a la víctima y le dice si está de acuerdo o no. Que quede bien claro que la negativa de la víctima o del ofendido, si no tiene bien fundada su negativa, el juez no lo aprueba, ¿sí me explico? Le dice, ¿sabes qué? Yo veo condiciones suficientes, te están reparando el daño, él se va a sujetar a ciertas condiciones que podrían ser, no te voy a molestar en tu domicilio, no me voy a acercar, me voy a someter a un tratamiento clínico. En estos casos, como generalmente son asuntos donde existe violencia familiar, te vas a ir a SECAVI por 13, 14 sesiones y voy a establecer estas condiciones por un término, un lapso de 6 meses. Si en el inter de estos 6 meses tú no cumples con el plan de reparación de daño, no cumples con las condiciones a las cuales te vas a sujetar, ¿sí me explico? ¿Qué es lo que va a suceder?
en un momento determinado, la víctima, a través de su asesor jurídico, me va a solicitar una audiencia para revocar, ¿sí?, la suspensión condicional del proceso. Y todo lo que dé de dinero en el plan de reparación, etcétera, etcétera, quedará a cuenta de la víctima por los gastos que se le ha generado. ¿Y qué es lo que sucede? El juez manda a traer, en este caso al imputado, porque no cumplió con las condiciones ni el plan de reparación. Todo esto es muy generoso siempre y cuando lo cumplas, pero para esto los abogados tenemos que llevar de la mano a nuestros representados y explicarles de las bondades, de las obligaciones que tenemos, y que una vez que esto se concluya, oílo bien, Pati, esto no es una sentencia, es una resolución, no tienes ficha signalética, ¿sí me explico? En ningún momento. Esto es una forma pacífica y democrática de solucionar las controversias en materia penal. Esto es para que no te vayas a un proceso penal. Esto es para que no te vayas a un juicio oral. Exacto. Donde sabes de antemano que te van a cortar la cabeza. La otra, hay una terminación anticipada que se llama procedimiento abreviado, que es cuando no cabe acuerdo reparatorio, no cabe la posibilidad de una suspensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todavía tenemos entre el juicio oral y estas salidas alternas el procedimiento abreviado, la terminación anticipada. Ahí sí vamos a tener una sentencia. Ahí sí el imputado va a reconocer y va a decirle al juez que sí reconoce su participación en los hechos y que renuncia a irse a un juicio oral, y por lo tanto, sí, está sabedor y conocedor de las consecuencias de no irse a un juicio oral, y por lo tanto accede a una terminación anticipada o un procedimiento abreviado. Reitero, todo esto es muy generoso, pero si un abogado no le explica a su cliente, créeme que no lo va a entender. De ahí que todos los operadores, los abogados que estamos incorporados en este nuevo sistema, tenemos que conocer de la A a la Z lo que son las salidas alternas y en qué momento se lo podemos plantear a nuestro representado como una estrategia. Despresurizamos el sistema, logramos que las partes lleguen a un acuerdo pacífico en el que posiblemente queden satisfechos los dos. Una pregunta, amigos, esta derivación para este servicio de mediación penal, sí, ¿es de oficio? Sí, bueno, cuando procede. O sea, el MP de oficio les ofrece la mediación penal o se tiene que solicitar a través de un facilitador. Bien, cuando se presenta una denuncia, fíjate lo que te dicen en la fiscalía. Si es una denuncia que no tiene que ver con un delito de carácter familiar, lo primero que te dice el Ministerio Público es: te invita a los métodos alternos. Recuerda que los métodos alternos en materia penal es optativo de las partes, no te obligan. ¿Sí me explico? ¿Qué significa? Te ofrecen buscar una solución a través del mecanismo alternativo. ¿Y qué es lo que sucede? El Ministerio Público se lo hace saber a las partes y dice: si están de acuerdo, manda la carpeta a método alterno, anexo ahí a Fiscalía, y se suspende lo que viene a ser la integración de la carpeta de investigación porque la derivan a un mecanismo alternativo. Ahí va a haber un operador, un mediador capacitado, certificado, que va a venir a las partes a que lleguen a un arreglo. Es muy importante, pues reitero, que los abogados conozcan de este tema para que orienten bien a sus clientes, porque llegamos a las salas de mediación en las fiscalías y créeme, las partes no saben a lo que van y suele suceder que se enganchan. Sí, porque no hay la información correcta y aparte no hay la capacitación. Recuerdo yo hace como 3-4 años en fiscalía, solamente los abogados que estaban ahí en fiscalía tenían acceso a esta capacitación, pero un abogado externo tenías que hacer muchas argucias para involucrarte con el tema de mediación penal. Ahorita creo que ya cambiaron las cosas, pero volvemos a lo mismo, hay que seguir capacitándonos. Y bueno, la práctica sea el maestro. Definitivamente, insisto, y también tiene que ser gente que esté convencida de que esto es muy generoso. Si no, de lo contrario, lo único que sucede es que confunden más a las personas que están dentro del conflicto y la verdad no ven una luz en esto, al contrario, sienten que no se les está asesorando como debe de ser. Por eso reitero que es importante que las personas que están en los mecanismos alternativos, así como los abogados que llevan a sus representados, vayan debidamente asesorados. Yo se los digo continuamente, cuando vamos a una audiencia de mecanismo alternativo es porque ya llevamos prácticamente, valga la expresión coloquial, planchado el asunto. ¿Me explico? Sí. Bueno, pues ya casi nos vamos a otro corte, pero bueno, aquí Dani Escarla dice: saludos, interesante la información
Isaeli García dice felicidades por el programa, información relevante para el conocimiento en general del sistema penal en nuestro país. Gracias, maestro Luis Rangel Trejo, por compartir esta valiosa información. Es muy valiosa esta información porque una persona del vulgo común y corriente que no conoce ahora sí que estas directrices, pues en dado caso de que tenga esta necesidad, pues ya va a tener esta información como clara, pero todo va a depender de que también la fiscalía, ¿verdad?, le proporcione y le abra un panorama para que él también se sienta en la disponibilidad de aceptar o no estas medidas alternas. Si me lo permites, Pati, mira, yo he tratado de transmitir esta actitud de que con independencia de que colapsaron los sistemas, de que hay poco personal, de que están saturadas las dependencias con carga de trabajo, reitero, tú como abogado, si te gusta lo que haces, te apasiona, tú puedes hacer el cambio, fíjate, nada más en tu microuniverso, con tu representado, punto, nada más con él, verdaderamente orientarlo. Si tú orientas bien a tu representado en un asunto de esta naturaleza, oílo bien, él sale con la satisfacción de haber logrado algo positivo, y créeme que cuando él sale y va a su casa, a su área de trabajo, lo primero que va a comentar es de la novedad de esto, ¿sí me explico? Y lo va a transmitir, de tal suerte que esto se va transmitiendo en la medida que la gente esté debidamente asesorada. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Todavía tanto autoridades como abogados desdeñan esto, que es muy generoso. No, sí, es increíble, lo desdeñan, y obviamente, ¿qué es lo que opina la gente? Si el abogado lo dice, pues entonces quiere decir que no sirve. Así es. Bueno, pues con esto nos vamos a ir a un corte, pero mira, déjame decirte, lo que el derecho penal es para el victimario, la justicia restaurativa y la mediación penal son para la víctima y la comunidad. Porque la mediación penal y la justicia restaurativa van muy de la mano, pero con eso vamos a regresar en el tercer bloque, ¿va? Continúa con nosotros. En un momento regresa Todas las Voces. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. El Escarabajo. Dale click.
El Escarabajo Radio, transmitiendo desde Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro, en Guadalajara, Jalisco, México. Ya estamos de vuelta con todas las voces. Continuamos. Pues ya estamos aquí, auditorio de todas las voces. Nos está viendo también José Mari, nuestro amigo José Mari. Un saludo, José Mari. Gracias por estar siempre al pendiente del programa Todas las Voces. Y recapitulando un poquito, maestro Luis, pues déjeme decirle que la reforma al artículo 17 constitucional de 18 de junio del 2008, y lo vuelvo a repetir porque fíjate que a pesar de que han pasado casi 14 años de esta reforma, pues todavía ahorita lo traemos en boga, porque todavía los abogados y abogadas nos falta en el tema de mediación penal. Pero déjame decirte que en materia de esta reforma al artículo 17 en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, y en el párrafo quinto se desarrolló una serie de mecanismos que han revolucionado el método de solucionar los asuntos penal de la forma más simplificada, rápida y económica para las partes, lo que tú nos estabas ahorita comentando. Para las partes involucradas en el delito, sin la necesidad de agotar todo el procedimiento penal hasta la etapa de juicio oral y esperar la sentencia por un delito que por su poca o nula trascendencia social puede ser solucionado a través del diálogo. Esto también lo tenemos que resaltar. Una mediación pues es esto, dialogar, escucharnos, ver cada parte, ¿verdad?, qué es lo que va a aportar para llegar a un acuerdo reparatorio. También nos dice que estos mecanismos pues se desarrollan bajo la premisa de lograr un acuerdo mutuo entre las partes, garantizando siempre el pago de la reparación del daño para la víctima, cumpliendo así con el principio procesal y derecho humano de acceso efectivo a la justicia de una manera imparcial, pronta y expedita. Eso es lo que se quiere con esta mediación penal, o sea, que haya justicia pronta y expedita, pero que también salvaguarde los derechos de la víctima. Mira, todo eso que dices, por supuesto que suena muy bonito, es un ideal, y créeme que sí se va dando, pero reitero, cuenta mucho la actitud del abogado. El abogado tiene que cambiar por completo ese paradigma de ser competidor, lo que veíamos en la universidad. Creo que ahora, no creo, la misma sociedad lo está demandando, es cambiante. El derecho siempre ha sido dinámico, pero ahora ha sido dinámico, pero muy rápido, muy acelerado. La misma sociedad está exigiendo cada vez más soluciones prontas, rápidas y eficaces. El abogado tiene que ser investigador, el abogado tiene que conocer de psicología criminal, de inteligencia emocional, de resiliencia, de empatía. Tiene que incorporar una serie de conocimientos y de destrezas y habilidades que no poseía. Ahora nos llega al despacho o te recomiendan con una persona en un asunto de naturaleza penal. Tienes que escuchar a las partes, tienes que desarrollar esa escucha activa. Exacto. Pues primero que nada, saber escuchar a las personas sin interrumpirlas. Nos falta mucha escuela a los abogados en esto, ¿sí me explico? Demasiado. Saber escuchar a las personas, tratar de no revictimizarlas, porque ya pasaron por un dolor personal, familiar, físico. Tenemos que tener mucho tacto. Vuelvo a repetirte, el abogado tiene que adquirir otras habilidades y sobre todo también considerar que la mayoría de las veces estas personas que tienen un problema es porque ya han pasado con un abogado, con otro, es más, ya fueron a Procuraduría Social, la verdad ya no le creen a nadie. Entonces, reitero, es muy importante que el abogado posea ciertas habilidades, que sea muy sensible, que no asuma el problema, que no lo cargue, ¿sí me explico? Que sea objetivo. Que no lo vuelva personal. Exacto, y que verdaderamente seas objetivo en cómo orientarlo a través de una estrategia donde le participes tú. Mira, hay un proceso de mediación, hay un proceso en el cual podemos resolverlo de una manera pacífica, o bien nos vamos a un viaje largo y caro. Explícaselo. Créeme que por sentido común lo va a entender, ¿sí?
Ya se acabó ya aquella época donde quiero ver a mi contraparte de rodillas, quiero ver sangre. O sea, mira, la gran mayoría de los hechos que la ley señala como delito, ya la mayoría son que llevan su proceso en libertad. Solo aquellos que maneja el 19 constitucional son los de la prisión preventiva oficiosa, sí, que ahora ya es justificada, ¿no? Pero no voy a entrar a ese debate. Ajá. Pero vuelvo a repetirte, la gran mayoría de los delitos ya son de procesos en libertad. Entonces tienes que hablarle bien claro en el caso de que tú seas abogado representante de la parte víctima ofendida, que lo que quería de ponerlo en la cárcel ya no va a ser. Vamos pensando en una solución que a lo mejor no nos va a reparar en sí al 100 lo que queríamos, pero vamos a llegar a un proceso que va a ser rápido y que vamos a recuperar algo. Es ahí donde el abogado tiene que ser muy cauteloso en cómo plantearle al representado una solución alterna. Vuelvo a repetirte, muchos abogados lo primero que hacen es subirte a una audiencia y le hablan de que nos vamos a ir a un juicio oral. ¿Sabes cuánto tarda y lo caro que es un proceso actual para irnos a un juicio oral para que al final de cuentas te lo condenen? Sí, no. Es triste, sí, porque no, y se da. Es el pan de cada día actualmente. Sí. Por eso reitero, se requiere de abogados que estén comprometidos ahora con el proceso de justicia alternativa, democratizar todos los procesos y las estrategias para llevar a tu cliente a que adopte una salida a través de un método alterno. Y sobre todo abogados sensibilizados en el tema, porque también no debemos de dejar pasar pues que también deben de tener pues esta capacitación de perspectiva de género, de perspectiva socioemocional, porque si no pues vamos a volver a lo mismo. Dices bien que de repente se dice en los medios alternos, en los métodos alternos, que es ganar. Sí. También se lo tenemos que clarificar a ¿Qué es ganar? ¿Qué es ganar? Porque no, o sea, no vamos a ganar todos, ni la víctima ni el victimario. Mira, te lo pongo en contexto rápido, de una persona que sufrió en una menor de edad un abuso sexual infantil. Al momento de llegar a una suspensión condicional del proceso, la contraparte nos daba una cierta cantidad de dinero. Me queda bien claro que no va a haber ninguna cantidad de dinero que me repare el daño psicológico que sufrió la menor, ¿sí me explico? Sí. Pero es donde tú tienes que buscar la manera de hacerle ver que esto va a seguir un proceso y que al final de cuentas, eso que iba a recibir ahorita económicamente, si no lo recibe ahorita, nos vamos a ir a un juicio oral y le van a dar lo mismo. Y aparte me vas a pagar. Entonces, insisto, tienes que hacerle ver todo esto a tu cliente para que tome tienes que ayudarlo en la toma de la decisión. No la tienes que tomar tú, pero sí le tienes que orientar. Pero para eso el abogado o la abogada pues tiene que estar capacitada. Y sobre todo sensibilizado. Porque eso es básico en esto. Si no, no se va a poder hacer, amigo. Mira, esto tiene que ver con tono, timbre, modulación de la voz, la forma en que gesticulas, la forma en que miras, el tono de tu voz, si levantas mucho la voz, es decir, no seas tan hostil, tampoco seas débil, se llama ahora asertividad. Exacto. ¿Qué pretende en sí la mediación penal? Bien, con su último fin. Bien, la teleología, ¿no? ¿Cuál sería el último fin? Hay que ser real, ¿no? Sí. Todo esto lo creó el Estado para despresurizar el sistema, pero también es cierto que cumple una función social. Sí, claro. Definitivamente, independientemente de que despresurizas los archivos de las fiscalías, de los juzgados, bajas la carga de trabajo y el costo, que es muy caro, también es cierto que a través de los métodos alternos, de estos mecanismos, desde carpetas de investigación en fiscalías o los que se lleguen a colar y se judicialicen, los abogados que logren llevar a cabo este tipo de mecanismos, créeme que la sociedad queda satisfecha, queda tranquila y ellos mismos son los que en carne propia lo recomiendan. Es más, mucha gente te llega a ti con un asunto y te dice, Lick, primero agote método alterno. Quiere decir que ya está contaminado, ya permeó su mente en este tipo de asuntos. Primero búsquele por mecanismo alternativo. Y vuelvo a repetir, estos son sistemas muy generosos y que sí dan resultado. Créeme que sí dan. Sin embargo, esto es un sistema que hay que estar empuja y empuja y empuja. No hay de otra, esto no camina solo si no lo empujamos los abogados y obviamente con los operadores del sistema, las autoridades.
Sí, y qué bueno que dices que esto va más allá de despresurizar los juzgados. ¿Por qué? Porque al final, yo creo que el fin último de los medios alternos es que las personas nos enseñemos también a esta parte de diálogo y de cómo arreglar nosotros nuestros conflictos. A esto se le llama democratizar la justicia, buscar la cultura cívica, de que no tengamos que valernos de un tercero, llámese Estado o una persona jurisdiccional, para que venga solucionando los problemas. Insisto, esto es cultural y democratizar los procesos judiciales. Va a tardar, pero va a llegar un día en que la verdad la sociedad va a aprender a solucionar sus conflictos de una manera pacífica sin que intervenga un tercero. Créeme que sí, pero vamos a tardar. Sí, todavía nos falta. Bueno, pues ya nos vamos al último bloque de este programa, ya se va, te digo que esta hora se va muy rápido. Ahorita regresamos preguntándole al maestro esta pregunta que quedó en el tintero. La justicia restaurativa y la mediación penal, cómo los podemos concatenar y que sea para beneficio. Excelente. ¿No? Ahorita venimos, amigos y amigas. Continúa con nosotros. En un momento regresa Todas las Voces. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro, en Guadalajara, Jalisco, México. Ensamble Lux Eterna. Atendemos todo tipo de ceremonias religiosas, profesionalidad y calidad para aquellos momentos especiales de tu vida. Es paquete 134 89 134 o al 33 34 77 77 35. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Ya estamos de vuelta con Todas las Voces. Continuamos. Bueno, ya estamos nuevamente aquí en nuestro cuarto bloque, pues ya casi nos vamos, pero bueno, no queremos dejar en el tintero sobre si la justicia restaurativa y la mediación penal van concatenados para esta resolución de conflictos. Mejor dicho, esta solución y resolución de delitos. Mira, porque ya estamos hablando de delitos, ya hay una carpeta judicializada y sobre eso se va a trabajar. Mira, la justicia restaurativa es un tema que no se ha explorado todavía mucho, pero es que es el fin. Al final de cuentas, en un conflicto de carácter penal, donde las partes, si se les invitó a una salida alterna, si se les explicó, también lo es de que en la sociedad, vamos a hablar de la mediación vecinal. Me gusta el tema de la mediación vecinal, donde conviven vecinos con necesidades comunes y que nos cuesta trabajo, ¿sí?, como vecinos, ponernos de acuerdo para solucionar un conflicto de nuestra propia calle, por favor, ¿sí?, de nuestra propia calle. Ahora, vámonos a un asunto penal donde una persona, una vez que pasó un proceso judicial,
fue sentenciado en un juicio oral y viene la etapa de ejecución penal, donde estamos hablando de la famosa reinserción, rehabilitación, readaptación, según el nombre que le quieras tú atribuir, ¿no? Porque cada sexenio cambia, ¿no? Al final de cuentas es una persona que está privada de su libertad, que ya compurgó una pena y que a lo mejor va a salir por un sustitutivo penal o por un beneficio y que se va a incorporar a la sociedad. Fíjate lo que pretende la justicia restaurativa. Complejo, pero no imposible. Una persona que violó o que cometió un delito de abuso sexual infantil, tocamientos, por decir algo, ¿no? O bien que cometió un homicidio, el que tú quieras, uno contra el orden patrimonial, y que ya salió libre después de que fue sentenciado, cumplió, viene el proceso de ejecución y a través de un sustitutivo sale otra vez a la sociedad. Es donde la justicia restaurativa debe de entrar a, de alguna manera, mediar entre la víctima y en un momento determinado aquella persona que fue sentenciada. Es complejo. Viven en la misma calle, en la misma colonia, en la misma vecindad. Es complejo si no se ha trabajado culturalmente, psicológicamente, socialmente con estas personas y acercarlas para efecto de que convivan en sociedad. ¿Te das cuenta de lo que es la justicia restaurativa? Uh-huh. Es compleja, pero verdaderamente sí cumple un fin muy importante. Porque esa persona que va a salir o que está saliendo del reclusorio y que supuestamente pasó por un proceso de reinserción, readaptación o rehabilitación, tiene que venir con cierta información y, ojo, la persona que fue la víctima y que está en sociedad, ¿cómo lo va a percibir? Es ahí donde debe de haber instituciones que trabajen ese tipo de socialización y todavía no la hay, ¿eh? No, es lo que te iba a comentar, que es necesario que las instituciones ya lo empiecen a hablarlo cuando menos, a teorizarlo para que lo aterricen en estas instituciones penales, amigo, porque justicia restaurativa pues atañe a toda la comunidad. Como dices tú, va a salir a la calle, no solamente se va a enfrentar a lo mejor con la víctima que vive ahí en su cuadra, sino con todos los vecinos. Y fíjate, es ahí donde el abogado que lleva todo el proceso, y digamos que él también llevó el proceso de ejecución penal, donde ya a través de un sustitutivo va a salir a la sociedad, es ahí donde debe de participar. Mira, yo no hablo de que se involucre demasiado, sino simplemente que hable con la persona que va a egresar del reclusorio y explicarle, o sea, de todas las bondades que está recibiendo por haber tenido un buen comportamiento dentro de reclusión, que ahora se está logrando este beneficio, que no es un derecho, es un beneficio que se ganó. Pues que lo aproveche, que lo capitalice y que va a salir, pero también es cómo trabajar con esa parte de la sociedad que lo va a recibir, sobre todo con la víctima. Se trabajó con ella, se llevó a tratamiento de que ya va a salir. La justicia restaurativa los trata de poner a los dos enfrente. ¿Sí me explico? Uh-huh. Sí, ¿no? A los dos enfrente, junto con toda la ramificación, con las redes de familiares y de amistades, para vía de que ayuden. Es un proceso, la verdad, muy complejo, no es imposible, pero sí es posible en la medida de lo posible que tú como abogado lo hagas, lo intentes y que dejes que cada quien tome su decisión, pero sí informarlos de que existe esto, ¿no? Sí, bueno, y recordemos que, por ejemplo, los países, por el país anglo, bueno, ya se está dando allá. En los europeos, allá es donde se inició esta es un proceso justicia cultural, ¿no? Sí, aquí en México, déjame decirte que todavía nos falta. Porque aparte de que pongas a la víctima y el victimario frente a frente, que los enfrentes. Claro, está la familia y los vecinos y la comunidad, que de repente pues nos volvemos prejuiciosos, ¿no? Mira, se dice que esto empezó tarde. Bueno, entonces, ¿cuándo íbamos a empezar? Jalisco es uno de los estados precursores y que va adelante con los métodos alternos. Yo sí creo que en la medida que esto se empuje cada vez más y más y más, va a llegar un momento en que las autoridades jurisdiccionales, las que administran justicia, no les va a quedar de otra más que buscar estas salidas a como dé lugar y orientar a la gente por bien de despresurizar gastos al Estado y también porque encontramos rápida solución a los conflictos. De verdad que es rápido. Sí, eso es lo que creo que las personas debemos de buscar, que solucionemos rápido nuestros conflictos. Y que los abogados trabajen en esto, porque también, de verdad todavía siguen siendo los que más se resisten a esto, desafortunadamente, son los del gremio. Y fíjate que digo,
Lástima que se rehúsen, porque sé que se rehúsan, pero es una forma de trabajar de una manera más humana. Porque están mal informados. Exacto. Perdón, están mal informados. Cuando yo tengo un asunto de carácter penal en el Centro de Justicia de la Mujer, en Ciudad Niñez, en los juzgados de control, y me topo con el abogado contraparte que conoce de la cultura de paz, que está involucrado con los métodos alternos, créeme que el asunto lo resolvemos rápido, de manera pacífica y cordial. Mira, tú ayuda a tu cliente, yo ayudo al mío, cobra lo que le vayas a cobrar, no me meto con tus honorarios, pero ayudo a tu cliente y créeme que se soluciona rápido. Pero ¿qué pasa cuando te topas en tu contraparte un abogado que no camina con la cultura de paz, no transita en esto, se burla de esto? Híjole, sufre su cliente y te hace sufrir a ti. ¿Por qué? Porque nos metemos a un viaje, a un juicio oral. Y la verdad que hasta los jueces se sorprenden, ¿eh? Y aparte, bueno, la cultura de la venganza, ¿no? Sí, es la cultura de la venganza. Me la hiciste, me la pagas. Mira, estando en audiencia, los jueces de control dicen, ¿por qué estamos aquí? Porque no hubo capacidad de los abogados, defensores y asesores en poder orientar a sus representados de buscar una salida alterna, ¿eh? Sí. Te lo digo, en la gran mayoría de los casos, no en todos, pero sí en una gran mayoría. Pues ya casi nos vamos. Unas últimas palabras, amigo, que quieras dejar aquí en todas las voces. Y bueno, con el compromiso siempre, ¿verdad?, de extenderte nuevamente otra invitación para otro tema, porque de verdad hay que aprovechar a nuestro amigo Luis Rangel en estos temas para que nos saque de muchísimas dudas que muchos de los abogados y abogadas que manejamos esto, pues todavía nos quedan ahí en el tintero. Mira, la recomendación que le hago, no nada más a los abogados, al público en general, que se informe, que se asesore, que vayan a lugares donde hay información de métodos alternos, que hay un librito, que hay un código, que se acerquen con abogados que tengan la sensibilidad de poderles explicar esto. Existen Procuraduría Social, muchos abogados que están involucrados en esto. Está el Instituto de Justicia Alternativa. Dime si no hay mucha información. Sí. Vuelvo a repetirte, pero insisto. Hay un manual de mediación penal en el IJA. Y te vuelvo a repetir, hay que acercarse a las personas que tienen esa apertura, que tienen esa actitud. Insisto, abogados que caminan con esta corriente están del otro lado. Invitar a aquellos abogados que se resisten todavía y que no le tengan miedo a perder honorarios. Esto es bien pagado. Si están teniendo temor, así es. Entonces va a cobrar bien. No va a haber, al contrario, un cliente que queda satisfecho porque lo llevaste de la mano a tomar una buena decisión en un asunto de esta naturaleza, te recomienda. Es lo primero que va a hacer, te va a recomendar en su círculo social. Pues muchas gracias, amigo, por estar aquí. Nosotros nos vemos el jueves próximo, pero déjenme decirles que ya casi estamos a un mes del Día Internacional de la Paz y nuestro mundo judicial, pero también el social, necesita la paz más que nunca. Por eso estos temas que vamos a llamar todo el mes de septiembre, Acciones para la Paz. Hay que democratizar todo esto. Exactamente. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha declarado que la paz es más necesaria que nunca. La guerra y los conflictos, los pleitos, están provocando devastación, pobreza, hambre y desplazando a decenas de millones de personas de sus hogares. El caos climático también es un tema ahí que lo vamos a tratar. Afecta a todo el planeta, incluso los países en los que reina la paz se ven sacudidos por enormes desigualdades y polarización política. Todo el mundo, pues no estamos exentos de padecer todo esto que es global. Entonces, ¿por qué no apostarle a la cultura de paz con la mediación penal? Esa es una acción para la paz. Y sobre eso vamos a ir caminando rumbo al Día Internacional de la Paz, que es el 21 de septiembre. Con eso nos vamos en todas las voces con Patricia Alvarado. Y recuerde, pensar diferente nos enriquece. Muchas gracias, amigo. Gracias a todos, Pati. Las voces, tu espacio de expresión libre, creativa, reflexiva y propositiva. Te espera en su siguiente emisión por el Escarabajo Radio, la radio que se ve. Hasta la próxima.